A nombre del licenciado Ricardo Bucio, les agradecemos la invitación a participar en este seminario. Primero, antes que cualquier otra cosa, quisiéramos felicitar a las autoras. Nos gustó mucho el documento porque efectivamente, como ya lo comentaban ahorita, se logra hacer esta vinculación entre lo que es la norma nacional e internacional con los problemas actualmente que estamos viviendo en México sobre el trabajo infantil. Entonces, eso efectivamente, no perder de vista el interés superior de la infancia en las acciones que se van a hacer o las que pretendemos hacer en esta armonización legislativa, es de suma relevancia. En distintas presentaciones, la Secretaría Ejecutiva ha insistido en varios temas. Me voy a permitir señalar algunos de ellos que tienen que ver con trabajo infantil. Uno de ellos, y que tiene que ver justo con esta armonización legislativa, es, uno, la protección del trabajo adolescente. Resulta que efectivamente está establecida la protección del trabajo adolescente, está permitido el trabajo para las personas de 15 años y más. Sin embargo, tenemos algún problema de armonización y por ejemplo, les comento, está permitido el trabajo adolescente, pero no pueden cotizar al Seguro Social, de tal manera que está permitido el trabajo, pero no pueden ingresar, no pueden empezar sus cotizaciones para, digamos, pensando en su seguridad social futura, ¿no? El ahorro, el retiro, etcétera. Son muy jóvenes, por supuesto, pero eso no quita que puedan cotizar a la seguridad social y puedan empezar a su ahorro voluntario, etcétera. Yo creo que ese es un tema que debería analizarse y poderse incorporar en esta armonización legislativa que comentan. Segundo, efectivamente, compartimos la propuesta de que no se criminalice el trabajo infantil. Como lo señala el documento también, tenemos efectos de la pandemia que está impactando en distintos sectores, en distintos ámbitos de la vida social, política y económica del país. Varios de ellos, se mencionan en el documento, es por ejemplo, y se cita el estudio de Coneval, que señala que se espera un incremento de la pobreza en el país derivado de la pandemia. Y algo que también hemos expuesto la Secretaría Ejecutiva en distintos foros, es que precisamente la población infantil presenta los mayores porcentajes de pobreza, más que la media nacional y más que la población adulta. La población infantil presenta, los hogares con población infantil presentan los mayores índices de pobreza. Entonces, si se espera un incremento de entre el 5 y el 7% de incremento de la pobreza y la pobreza extrema derivado de la pandemia, es lógico también esperar que, y Coneval señala que sobre todo en los ámbitos urbanos, es lógico esperar que efectivamente pueda darse un incremento del trabajo infantil derivado de la pandemia. Hay ya un estudio de la CEPAL precisamente que señala eso, que una proyección que ellos hacen, se dice que se espera un incremento del 5.5% de incremento del trabajo infantil en la región, en toda América Latina, digamos en promedio. Pensar en que en México se incremente por lo menos en esa medida el 5.5% del trabajo infantil, pues estaremos retrocediendo varios años en los esfuerzos que viene descendiendo el trabajo infantil en México. Y si, como se señala en el estudio de Coneval, se espera que la pobreza se incremente más en las zonas urbanas, pues es lógico también pensar que se nos va a incrementar más, podría incrementarse más el trabajo infantil en las zonas urbanas. También, derivado de esto, la Secretaría Ejecutiva ha propuesto en el seno de la CIT y de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, primero un grupo de trabajo temporal que atienda la emergencia, digamos, en materia de trabajo infantil, y eso se ha propuesto en distintas reuniones de trabajo. Se han propuesto un par de cosas. Les comento muy brevemente algunas de las que se han propuesto.
en estos efectos que se esperan de la pandemia, que es el incremento de la pobreza, derivado, se ha visto en las noticias, lo ha informado la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, etcétera, que se dio una pérdida del empleo formal a lo largo de estos meses de la pandemia, lo que implica que varias familias se quedaron sin acceso a servicios médicos y sin acceso a la seguridad social. De eso, que son algunos de los componentes con los que se mide la pobreza, efectivamente, bueno, de ahí que también, ciertamente, como dice Coneval, se espera un incremento de la pobreza. Entonces, lo que se está proponiendo es que, por ejemplo, en las zonas donde se identifique que existe este mayor riesgo de trabajo infantil o donde se está impactando más estos efectos de la pandemia en las entidades federativas, se pueda, digamos, tomar acciones de política pública en el sentido, por ejemplo, de facilitar la afiliación y el acceso a los servicios de salud y particularmente en aquellas zonas en donde se tiene mayor impacto de la pandemia por COVID. También para disminuir los efectos, digamos, que se van a tener en la alimentación de las personas por la caída del ingreso, pues que los apoyos, los programas de transferencias económicas de las entidades federativas y de los 3 niveles de gobierno pudieran también concentrarse, pudieran focalizarse, extenderse a estas zonas de mayor impacto de la pandemia. También se ha propuesto que efectivamente uno de los componentes, uno de los elementos que desencadena el trabajo infantil es la deserción o el abandono escolar. Se ha propuesto que en estas zonas que presenten los mayores índices de abandono escolar, se puedan focalizar apoyos por parte de los gobiernos estatales, de programas que ya existen, pues programas como los de apoyo para útiles escolares, becas, etcétera, que ya están, pero que pudieran también focalizarse en estas zonas de mayor impacto de la pandemia, y en estas zonas de mayor riesgo de trabajo infantil. Una de las cosas importantes que también señala el documento y que queremos resaltar, me voy a tener un poquitito ahí, es efectivamente el trabajo en calle, la situación de la población, de las poblaciones en calle. Algo que también nos interesaría poder resaltar es que efectivamente, ahora que se presenten los resultados del censo 2020, perdón, me regreso tantitito. Efectivamente, en la encuesta nacional de trabajo infantil 2019, que nos va a quedar ya un poquito desfasada porque efectivamente es antes de la pandemia. Nos va a dar un panorama previo a la pandemia y posiblemente el censo 2020 nos acerque un poquito más a lo de este año. Sin embargo, queremos resaltar que va a tener un componente que consideramos nosotros de primer nivel, de primera importancia para el trabajo infantil. Se incorporó en el censo 2020 un operativo para ubicar, para poder censar por primera vez la población en situación de calle. La idea era que los encuestadores en sus recorridos pudieran ubicar lugares donde pernocta, donde hay población en situación de calle, y en operativos de fin de semana poder regresar. Iban a regresar los encuestadores en equipo para censar a estas poblaciones. Cuando tengamos los resultados definitivos, y si eso se concreta, para todos los gobiernos va a ser una herramienta de primer nivel para poder reducir el trabajo infantil, poder concentrar y focalizar a esta población vulnerable en particular, y poder reducir los márgenes, los índices de trabajo infantil que presentan. En algún momento de la vida, a mí me invitaron a un seminario que se dio en Quintana Roo sobre trabajo infantil precisamente, y nos comentaban, efectivamente, el gobierno estatal, el gobierno municipal, las procuradurías hacen operativos en lugares, por ejemplo, para prevenir, para erradicar la trata de personas en estos centros turísticos, que México está considerado uno de los principales centros de turismo sexual. Y nos decían, efectivamente, cuando vamos a los operativos, bueno, sí, se lleva a cabo en las revisiones y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Que después de un tiempo nos
se dice que estos lugares de trata se mueven, pero ya no, si antes eran públicos y se podía, digamos, se hacía difusión para que las personas fueran, los turistas fueran, los visitaran, etcétera. Ahora, estos lugares cambian de lugar, pero ya no lo promueven abiertamente, sino que queda oculto, queda ya solamente, digamos, a través de conocidos, contactos, etcétera, y es más difícil acceder a hacer estos operativos y acceder y poder erradicar estas peores formas de trabajo infantil. Yo creo que ahí también habría que poner énfasis en las políticas públicas. Un comentario también rapidísimo, si me lo permiten, en ese sentido. Por ejemplo, por daros solo un dato, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, se cometieron 7.330 delitos de abuso sexual, violaciones, delitos de pederastia, acoso sexual, hostigamiento sexual, pornografía infantil, trata con fines de explotación sexual y prostitución de menores en el país durante ese año, 7.330. Sin embargo, de estos, son 7.330 delitos de esta naturaleza, de los cuales solo 64 fueron de trata con fines de explotación sexual. Digamos, todos están vinculados, pero en este tema en particular son muy pocos. No quiere decir que estamos diciendo que queremos que haya más, o sea, hay que erradicarlos, pero pareciera ser que no cuadran las cifras, digamos, o parece que si se dice que México ocupa el primer lugar de turismo sexual, los casos de víctimas que se han censado parecen que son pocos, pues, para la magnitud del problema que se señala. Entonces, pareciera ser que también hace falta, por eso, perdón por reiterarlo, hace falta que se puedan incidir en mayor medida en este tema en particular, que también lo mencionan las autoras precisamente, que es el trabajo forzoso, ¿no? Que es una de las peores formas de trabajo infantil. Yo creo que sí, México debiera de contemplar mayores acciones en este tipo de temas en particular, el trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí de momento y ya si para los participantes o para los quienes están escuchando tienen alguna pregunta, por supuesto que quedo a la disposición. Muchas gracias.